Cuando tomé la decisión de escribir este libro, lo primero que tuve claro fue el título, pues lo que pretendo compartir es lo que la vida me ha ido enseñando. La principal enseñanza es que la tierra que habitamos es nuestra escuela y que la vida llena de sabiduría con su ritmo, ciclo y con sus cambios constantes es nuestra principal maestra. La mayor parte de mi vida, casi la mitad, ha sido un correr hacia adelante sin saber a dónde iba ni de dónde venía, haciendo aquello que se suponía que tenía que hacer y tratando de hacerlo lo mejor posible. Y en ese ajetreo, de pronto me encontré vacía y deprimida, ejerciendo una profesión maravillosa como la medicina, pero a la que empecé a encontrar deficitaria. En definitiva, entré en crisis con mi vida y con mi profesión. Hoy creo que ese fue el origen del cáncer de mama que sufrí hace 20 años. A través de estas páginas comparto los nudos y conflictos emocionales que en mi caso particular he ido descubriendo en relación con la enfermedad, así como los cambios que a raíz de ello he ido incorporando en mí, de manera que hoy mi vida es más auténtica y plena. Gracias a la enfermedad, encontré una medicina integrativa que da ahora respuestas a mis preguntas y cuyo fundamento es la antroposofía. Camino de conocimiento que me ha ayudado a dar un giro total a mi vida, ayudándome a comprender y a comprender el mundo para encontrarle así un sentido. Es el relato de mi experiencia. No pretendo convencer a nadie de nada, pero sí me gustaría invitar a la reflexión a aquellas personas que os haya tocado lidiar con el cáncer o con cualquier otra enfermedad, para que os deis la oportunidad de ver la enfermedad no como una enemiga, sino como una aliada que os brinda la posibilidad de una transformación y de una mayor autenticidad en vuestras vidas. No considero que mi vida sea especial, es una vida corriente, pero única como la de cualquiera. En esa unicidad e individualidad está la gracia que cada cual puede aportar al mundo, añadiendo variabilidad y riqueza. Una de las cosas que caracteriza mi vida es una búsqueda incansable por saber, por conocer el mundo y a mí misma. Y de ese anhelo surge hace poco el encuentro con la astrología, cuyo estudio me está resultando fascinante, pues me está mostrando matices de mi alma que ni sospechaba. Hasta incluso apuntar que mi misión tiene que ver con comunicar. Esto me ha animado a hacerlo a través de este libro, que se centra principalmente en mi relación con el miedo a la muerte y con la enfermedad del cáncer, no solo como médico, sino también como paciente. Si miro hacia atrás, veo que he vivido tantas experiencias, han aparecido tantas personas, se han tejido tal cantidad de redes y de situaciones que entre todas intuyo una urdimbre, un tejido muy bien organizado, que no es producto de la casualidad, sino de un plan. Un plan que en principio no era consciente, pero el cual, gracias a la enfermedad, empezó a hacerse manifiesto, de manera que hoy agradezco todo lo vivido, pues todo, incluido lo temido y no querido, ha contribuido a mi desarrollo como ser humano y me ha llevado a compartir aquí lo vivido, por si a alguien le sirve. Esta es la introducción del libro que hoy presentamos, La vida sabe lo que hace, que ha escrito esta señora tan guapa que tengo aquí, que está en el centro, y que se llama Ana María Siles Rodríguez, como ustedes sabéis. Muchos de vosotros, supongo, habréis sido amigos, compañeros, familiares. Yo quería hacer una pregunta, veo mucho abanico, está bien, están encendidos el aire acondicionado, así que espero que poquito a poco os sirva. ¿Cuántos médicos hay en la sala? ¿Hay alguno? Médicos. Bien, entonces hoy nos puede dar una lipotimia, perfectamente. Bien, estamos en buenas manos. Espero que nos dé una lipotimia y que lo paséis bien. Es el primer libro de Ana. Es algo que ella misma cuenta en el libro, a lo que cómo ha ido evolucionando su vida y cómo ha decidido compartir esto con los demás. Compartir estas cosas tan privadas siempre es una acción de bastante valentía. Entonces quiero que lo veáis y lo escuchéis. Evidentemente soy un público favorable, puesto que la conocéis casi todas.
pero que entendáis también el acto de valentía que supone contar determinadas opiniones y experiencias que a veces no son las que la sociedad generalmente da por buenas. Han hecho un camino que para encontrarse a sí misma se ha ido apartando de las casillas que la vida y que el sistema y la sociedad actual deja para que tú te muevas. En ese sentido, es un acto de valentía y de libertad. Hacerlo además a estas edades que ya, bueno, digamos que son maduras en estas, ustedes digan lo que quieran, se lo toman como quieran, yo ya me considero viejo y sí, no pasa nada, no es viejo. Yo siempre digo, cuando yo veía a alguien de mi edad y era un niño que decía, esto es un viejo, ¿no? Pues ya está, se ha acabado. Otra cosa es que ser viejo, o ser anciano, o ser persona mayor, o ser persona madura, como ustedes quieran llamarlo, sea un símbolo de que hay que apartarnos de la sociedad. Esto es justo una de las cosas que hoy vamos a intentar demostrar que no es así. En todas las culturas que en el mundo han sido, cuando una persona llegaba a cierta edad y llegaba con salud y llegaba con la cabeza bien puesta, era un símbolo de sabiduría y de experiencia. Por lo tanto, de alguien que ha ido cumpliendo una serie de ciclos y que es capaz de ponerse en el lugar de los demás, que ya no tiene tanta ansia por triunfar, tantos deseos por tener. Y parte de eso es lo que a ella le ha sucedido. Es además una testigo ideal, puesto que ha estado en ambas partes del campo. Ha estado cuidando a los demás, ha estado dentro del sistema, ha visto cómo el sistema le ha servido para ciertas cosas, ha visto cómo no le ha servido para otras, y después ha sido paciente, como dice en la introducción del texto. Ha sufrido y ha tenido miedo a la muerte al verla en otro y con la responsabilidad de intentar que eso no sucediera, y después se ha encontrado a sí misma en la otra posición. Con lo cual, es una postura que no todo el mundo tiene la capacidad. Todos nos vamos a morir, perdón por el spoiler, pero bueno, yo creo que ya lo vamos asumiendo. Entonces se trata de entender, como ella dice bien al principio y va desarrollando a lo largo del libro, cómo lo peor que hay que tener, y en esta sociedad, en esta cultura en la que vivimos, estamos instalados en ese estado, lo peor que se puede tener es miedo a la muerte, porque si tienes miedo a la muerte, tienes miedo a la vida. Básicamente, son la misma cosa. Ella ha estado en todo este proceso haciendo un camino espiritual de encuentro, a través de determinadas filosofías, a través de determinados mecanismos y métodos que le han ayudado a irse encontrando poco a poco y a entenderse desde fuera. Vivimos también en una época muy marcada por el cientificismo sobre lo que es ciencia, lo que es pseudociencia, lo que es real, lo que se puede medir en un laboratorio y lo que no. Ella claramente ya se sitúa en un lugar en el cual hay cosas que son fundamentales e importantes que de momento no se pueden medir. De momento no se pueden medir, de momento la ciencia no las considera, pero el ser humano las considera. Y nuestra cultura la considera y lo ha considerado a lo largo de muchísimos siglos. Estamos en una época crucial. Sabemos todos que estamos en un momento de crisis, probablemente de sistema, de civilización. Es normal que tengamos miedo, es normal que tengamos incertidumbre, el ser humano reacciona así ante lo que no conoce, pero también ella nos puede dar con su experiencia herramientas, y como ella bien dice, que cada uno escoja si les vienen bien o no, para enfrentarse a ese miedo y vivir una vida más plena, que es de lo que se trata. Para presentar hoy a Ana, y después entraremos en un diálogo que también será abierto hacia vosotras, está un amigo común que, al igual que Ana, es médico. Ya ambos están jubilados de su profesión, al igual que Ana es hematólogo, también está jubilado de eso, pero el que tuvo retuvo, pero también es artista. Es fotógrafo, es uno de los mejores fotógrafos que aquí han existido y una de las piezas básicas de, digamos, la pequeña troupe de artistas plásticos y creativos que han trabajado sobre la imagen y sobre el concepto desde los años 80 hasta hoy. Carlos Canal es además un tipo que tiene esta habilidad, la primera de ser Benjamin Button, de no envejecer,
Yo eso no sé si es por la ascendencia leonesa o porque como ahora nos cuenta y dice, mira, que yo a las 8:30 me voy, que yo tengo que irme a una fiesta electrónica. Digo, pues claro, así, bailando como Gurdjieff se consigue. Puede ser el mito de la eterna juventud. En cualquier caso, Carlos también ha sido una persona que no solo se ha quedado en su profesión o en la fotografía, sino que ha integrado por medio de un montón de talleres de fototerapia y de arteterapia, la idea de que a través del arte también se puede, entre comillas, sanar, encontrarse uno mismo. Yo no me voy a enrollar más, lo haré a lo largo de la noche porque es mi condición. Y le voy a dar la palabra a Carlos para que nos cuente un poco cómo se conocieron y qué relación mantenéis y cómo es la cosa. Y por supuesto, que se me había olvidado, mi nombre es Héctor Márquez, soy periodista, gestor cultural y el director de este embolado en el que llevo 3 años, que se llama El Tercer Piso de Librería Proteo. Librería Proteo, como ustedes saben, es la librería más antigua, más premiada de Málaga y la librería única que ha resurgido de sus cenizas. En el año 20, como saben, se quemó y todo el mundo la daba por muerta, pero no, nos pusimos, toda la sociedad malagueña, hay que decirlo, y de fuera de Málaga, a mostrar su cariño por un lugar donde se han formado muchas cabezas, se ha formado incluso ideologías políticas durante la época de la transición. Fue el primer lugar donde empezaron a juntarse los partidos que entonces estaban prohibidos, eran clandestinos, y también fue el primer lugar donde colectivos artísticos empezaron a tener un hueco. Aquí el colectivo Palmo, que es quizá el primer colectivo artístico que surge en esta ciudad contemporánea, encontró un lugar y fue desarrollándose. La Málaga que hoy tenemos, donde hay simultáneamente 5.000 actos artísticos, tuvo que ver mucho en Proteo. Y Proteo resurgió de sus cenizas, como decimos, y a mí me gusta decir que también hay un poco de razón poética en todo ello. Como saben ustedes, esta librería tiene 2 nombres, Proteo, Prometeo. No les voy a decir por qué tiene 2 nombres, porque no ha lugar. Pero es interesante saber que Prometeo, como ustedes saben, fue el titán que robó a los dioses el fuego para dárselo a los hombres. El fuego entendido como la chispa. Pero también hay que saber que cuando a alguien le dan el poder, se le puede ir la mano. Y como hombres que fueron a Endesa, compañía formada por hombres, se le fue la mano, subió la tensión en toda la zona y esto se incendió como una tea. Sin embargo, Proteo, que era el hijo de Poseidón, es el dios de las metamorfosis. Entonces demostró que se podía cambiar y lo que era un destino de tizne y de cascotes quemados, pues se ha convertido de nuevo en una librería que esperemos que dure muchos años. Y mi labor es ayudar a que esto sea. Así que nada más, le doy la palabra a Carlos. Por favor, Carlos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos que estáis aquí, que habéis cogido vuestro tiempo para venir a escuchar a Ana. Gracias, Héctor, por organizar este acto. Y Ana, muchas gracias por decidir que te acompañara en la presentación de este libro que me ha dejado bastante impresionado, porque bueno, te conozco desde hace, pues, no sé, imagino, desde el año 78. Dilo. O sea, 78 ya. Y bueno... Bueno, tenías 4 años. Eso. Sí, bueno, casi. La verdad que nuestras vidas como han ido bastante paralelas en general, ¿no? Tanto en los procesos más creativos, lúcidos y también en los más trágicos. Pues la verdad que para mí eres un alma hermana, ¿no? No sé cómo definirte. A pesar de que ahora, por ejemplo, nos vemos muy poco o casi nada, pero yo siempre sé que hay un hilo entre nosotros que funciona. Creo que este libro que has escrito es muy necesario porque hablas de un proceso, una experiencia de vida, algo que es muy difícil de contar, sobre todo cuando tenemos estás hablando de algo que
que es el proceso desde que tú entras en relación con tus preocupaciones, tus miedos, el proceso de autodescubrimiento, y después cómo eso lo enganchas en la época de nuestra profesión, del trabajo, y después cómo a través de la enfermedad descubres que igual que en el arte, realmente en la vida yo creo que lo importante no es lo que te pasa, sino cómo lo vives. Es decir, que en el proceso es donde está el aprendizaje, ¿no? Más que te pase una cosa u otra. Es cierto que ya te digo, a mí es un libro que me ha sorprendido mucho, porque es como una oxímoron. Es un libro que tiene un comienzo y un final, y es un ciclo que, como el ciclo de la vida y la muerte, pues son complementarios, ¿no? Entonces hablas desde tu biografía, hablas desde el proceso vital y cómo tú te relacionas con la enfermedad, con los pacientes, y qué es lo que tú aportas o descubres en ese tiempo, y finalmente llegas a, bueno, el viaje a través de las terapias artísticas y la antroposofía, y después a la astrología ahora. O sea, que has hecho un ciclo completo. Yo considero que como ser humano estás muy, muy, muy desarrollada, muy evolucionada, y tenemos mucho que aprender de ti, la verdad. O sea, que yo, sin más, pues no sé, que lo primero que te voy a preguntar es... siempre he conocido esa parte tuya de querer comunicar lo que haces y tus experiencias, pero el libro, ¿dónde está la semilla del libro? ¿Dónde surge? ¿Para qué este libro? Bueno, gracias a todos. Antes de empezar, antes de contestarle, gracias a todos los que estáis aquí, me dais muchísimo aliento, me emociona ver tanta cara conocida y querida, y espero que, bueno, que sea una pequeña semilla para muchos. Gracias a la librería, de la que soy socia también hace mucho tiempo, gracias a Héctor, que lo acabo de conocer, y curiosamente, como la vida tiene eso, yo primero pensé en Carlos como el que me introdujera, porque ¿quién mejor que él, que ha conocido todo el trayecto, crisis personal, crisis con la propia profesión? Todo eso lo conoces, ¿no? Hemos vivido muchas cosas muy intensas ambos, para bien y para mal, y claro, pensé en él como primera persona, aparte por su capacidad comunicativa y siempre está dispuesto, porque él tiene esa cualidad. Entonces, rápidamente, sí, sin leer el libro, se entregó. Y luego, pues da la casualidad de que encima, quien me ha hecho las fotos, quien me ha hecho vídeo promocional, es Eli. Eli es fotógrafa, lo conocía, pero es que Eli también conocía a Héctor. O sea, se ha creado aquí como una especie de complicidad, ¿no?, que es muy bonita de ver cuando la vida fluye de esa manera. Así que gracias a todos, por esta introducción que me había hecho y por este apoyo que siento tanto por parte de Héctor, que apenas me conocía, y que aparte que, bueno, parece que el libro te ha llevado a dar con una parte de mí, ¿no?, porque ahí tampoco se puede mostrar todo. ¿Por qué este libro? Sí, ¿por qué? ¿Para qué exactamente? Pues verás, nunca, jamás pensé escribir un libro. O sea, para mí fue una sorpresa el otro día cuando los traje y vi el libro en la librería, escrito por mí. ¡Ostras! Fue una sorpresa, algo nuevo. Y dices, bueno, qué bien, ¿no?, que a pesar de los 70 años sea capaz de lanzarme algo diferente. Pero lo que me mueve realmente, lo que me ha movido, ha sido ese ver cómo la vida me ha enseñado. Y como he estado tanto tiempo callada, como cuento en el libro, porque los más íntimos conocéis partes, pero yo no me he mostrado especialmente, soy una persona en ese sentido un poco más hacia adentro, ¿no? Me he mostrado socialmente, pero mi intimidad era muy mía, y eso hasta los míos lo saben. Entonces, cuando yo he completado este ciclo de vida y me he dado cuenta de todo lo que he aprendido en él, gracias a la astrología, que me empieza a reflejar en la carta que traigo muchas cualidades comunicativas en las que yo no creía, dije, ¿por qué no probar si esto es cierto? Y ese ha sido como un desafío, es decir, cojo esto que me dice que traigo como cualidad, voy a ver si soy capaz de
de contarle algo que tenga sentido a la gente, que para mí lo tiene, sin intentar convencer a nadie, pero en ese intento, ¿no?, de compartir algo que a mí me ha hecho llevar una vida mucho más tranquila, mucho más plena, mucho más auténtica, porque al final se trata de eso, ¿no?, de ser auténtico y no mostrar imágenes que uno no da, o no tiene, o no forzadas, ¿no? Porque es lo que a veces pasa, que la vida o tú misma te impones. Yo parto de una autoestima muy baja y lo cuento en el libro. Aunque no lo parezca, porque tengo esa imagen de grande, interiormente yo parto de una autoestima muy baja. Y entonces ir recuperando ese encontrarme conmigo misma ha sido muy importante. Y creo que le puede servir a cualquiera que se acerque eso. Es una cosa de que tú puedes también, directamente. Es decir, veo que aquí hay algo que haces una cosa que está muy bien, que es que miras tu vida. Hay dos partes, hay que decir que el libro tiene dos partes. En la primera tú haces un recorrido por tu vida, llegas hasta la enfermedad, digamos como la gran crisis que te obliga a elegir la pastilla azul o la roja. Exacto. Tomas una decisión, hablas también de los procesos y hablas de todo lo que vas aprendiendo a lo largo de ese tiempo para ir tomando las decisiones que tomas en tu vida. Uh-huh. Y hay un momento además donde que a mí me ha llamado mucho la atención que tú te jubilas al poco de enfermar. Se te da esa oportunidad y decides que sí. La cojo. Y la coges inmediatamente. Inmediatamente, sin pensar. Y después, años después, cuando descubres la medicina integral a través de la antroposofía, te formas en antroposofía, pero cuando tienes la formación dices, a ver, una de dos, o sigo jubilada, que supongo que no está mal, no. Esa jubilación, o sigo también intentando ayudar, porque supongo que hay una parte cuando tú decides ser médico que tiene que ver también con la vocación de servicio, de ayuda a los demás. ¿O cómo es eso? Eso no lo tengo yo tan claro, fíjate. No lo tengo tan claro por una razón. Porque mi padre siempre deseó ser médico y creo que yo respondo más a eso. Hacer lo que quiere mi papi. Sí. Vale. Sí. Luego, cuando yo empiezo como estudiar siempre me ha gustado, eso va conmigo de toda la vida, él lo sabe, a mí el estudio me fascina. El estudio del cuerpo ya me habla de la sabiduría que hay en este mundo. O sea, por ahí muy bien. ¿Que luego tengo cualidades para ir acompañando a la gente? Puede, pero no es primero el servicio lo que me mueve. Ajá. Eso es así. Entonces, cuando entro en crisis, porque me doy cuenta después de enfermar y al cabo del tiempo que en realidad yo ya me sentía en el hospital fuera de él, porque yo ya estaba como viendo que la medicina no daba respuesta a otras cosas que son las que nos hacen enfermar. Porque claro, sanar es integrar. Y desde la medicina convencional, aquí hay muchos compañeros míos que a lo mejor disienten, pero solo hacemos alusión al cuerpo. El cuerpo es una parte de nosotros, es un tercio de nosotros, nos queda otra parte y esa parte no la cubrimos. Y eso yo ya lo sentía en el hospital de alguna manera. Pero no hablabas de ello, ¿no? Supongo hablaba porque hablaba con los más cercanos. No, claro, con los majarones del hospital, que hay que decirlo, con los artistas, ¿no? Claro. Bueno, es curioso porque lo de la vocación, que es algo que está siempre muy relacionado con la medicina y tal. No sé, yo en mi caso creo que también es cumplir una lealtad. Mi padre era un médico frustrado, un poco como tú. Y después hay otra cosa que yo creo que también tú lo cuentas en el libro, que es que hace que es el miedo a la muerte de los demás, que es al final es tu propia muerte la que te hace que tú intentes en un proceso de búsqueda cuando eres un niño, incluso adolescente, pues yo recuerdo una experiencia muy traumática cuando se murió mi tía, que era como mi segunda madre, con 13 años, y eso yo creo que se te hace un poco tomar posición. Pero no sé si eso se puede llamar vocación, ¿no? Yo creo que el miedo a la muerte es algo que, como está tan patente en el ser humano desde que nace hasta que se muere, pues determina muchas decisiones que, bueno, unas son acertadas y otras no, la verdad. En este caso, pues parece que es muy buena decisión la de que hayas escrito un libro, la verdad. Bueno, tengo que decir que a la primera que ha beneficiado ha sido a mí. Quizás si no lo escribo, no me doy cuenta de todo
ese círculo que hago para ponerle el lacito, como dice mi amiga. Es como ponerle el lazo, ¿no?, a tu vida y decir, ay, hay un plan en la vida. Lo que pasa es que lo tienes que descubrir tú, nadie te lo da hecho. ¿Y hasta qué punto? Porque yo me hago esas preguntas y a la vez he estado leyendo, he estado viendo también, según la antroposofía, los distintos sextenios por los que pasa el ser humano y teóricamente, según la antroposofía, qué nivel, digamos, de elevación espiritual, qué nivel ocupa, más o menos según la edad que tenga, en digamos, esa ascesis, ¿no? Esa subida, ese encuentro ya con el yo espiritual, con quién eres tú realmente, ¿no? Claro, lo miras ahí y dices, bueno, tiene sentido. Pero yo la pregunta que me hago es, sobre todo, necesitamos, como seres humanos, que tienen una cosa parecida a la conciencia, darle sentido absolutamente a todo lo que hay. Y del mismo modo que cuando niños intentamos ver con el efecto de la paridolia formas en cosas que no tienen esa forma realmente, ver caras en las nubes, en las manchas, etcétera, etcétera, el alivio que nos produce pensar que hay un plan maestro y que todo tenía sentido. Yo estoy justo en ese momento donde está la moneda en un lugar o en otro. Por supuesto que cuando he sentido que todo tenía sentido, tengo un alivio enorme. Total. Porque, vale, hay alguien que se está ocupando, que, bueno, tengo su teléfono, pero está ahí y bien, que lo haga. Pues, en fin, estoy protegido de alguna manera, formo parte además. Pero por otro lado, también sabemos cómo los seres humanos, con nuestra propia capacidad narrativa, nos inventamos nuestras propias historias. Necesitamos creer que todo tiene sentido. Yo estoy en ese punto. Y de hecho, cuando hablamos, me parece que hablé un poco, cuando hablamos de astrología contigo de eso, sí. ¿Cómo llega a la certeza? Porque de esa manera solo se puede llegar. Por experiencia y por algo interior que es como una especie de certeza. Es eso. Es decir, a mí el libro me ha servido para hacer ese recorrido en el que veo que todo hila, todo lleva a donde yo tenía que llegar. Uh-huh. Lo que pasa es que no es un plan trazado previamente. Yo entiendo que cada uno se vive aquello que necesita vivirse, uh-huh, por un lado, y también de la manera que él en ese momento decida, porque creo en el libre albedrío. Es decir, una cosa es que exista un plan. Claro, hay que hablar de reencarnación, hay que hablar de karma, y esto sería para mucho aquí. Está contadito en el libro. Sí, no te has dejado nada, además. Aquí. Sí. Entonces, es muy difícil aquí contaros en pocas palabras todo eso, porque es complejo. Pero lo que sí siento es que si entendemos que somos algo más que este cuerpo físico y que hay un mundo espiritual, ese mundo espiritual es el que de alguna manera, al que tú accedes después de la muerte, pero aquí podríamos acceder elevando la conciencia. Claro. Entonces, eso es un camino. Yo creo que estamos en el A del abecedario de la conciencia. De hecho, la antroposofía habla del alma consciente, pero el alma consciente acaba de llegar, como en el siglo XV, o sea, apenas ha llegado. Uh-huh. Ese alma que busca darse cuenta de lo que hay más allá de la realidad. Busca una verdad que tenga pero estamos recién llegados, entonces es como ¿Nunca difícil. Te sirvió? Quiero saber, por ejemplo, porque a eso nos hace mucha alusión. Cuando niña, ¿tenías algún tipo de inquietud religiosa? Que entonces sí, nosotros solamente teníamos alrededor la religión que conocíamos. Claro, yo tenía la religión católica, la que hemos tenido todos. Mi gente, mi familia, mis padres eran católicos y además de rezar el rosario. Pero no eran impositivos, vale. No han sido impositivos. Yo rompí con la Iglesia Católica en cuanto empiezas a plantearte los 17, 18 años, pero nunca rompí con la enseñanza de Cristo. Ya, ahí vamos. Vale, es que son cosas para mí distintas. Uh-huh. Una cosa es la estructura que toma la Iglesia y otro lo que realmente hay. ¿Qué ha pasado? Que con la antroposofía me vuelvo a encontrar con eso,
pero desde una mirada muchísimo más profunda y mucho más lejana, ¿no? Porque viene dada por un señor que tenía un desarrollo evolutivo muy grande, que conectaba directamente con el mundo espiritual. ¿Por qué me creo eso de Steiner? Pues me lo creo porque es que a lo largo de su vida habla de todo con una coherencia que yo me tengo que rendir a su verdad. Y además porque luego cuando vas viendo cosas de la antroposofía y las vas viendo en ti, ves el sentido que tiene. O sea, no es algo que... Pero eso lo tiene uno que ir descubriendo, ¿no? Nadie te lo puede dar hecho. O sea, la propia vida... Hay también, digamos, una experiencia espiritual / religiosa. No vamos a entrar ahora en ser específicos con las definiciones, pero que realmente tiene que ver, digamos, con momentos de éxtasis, de darse cuenta. Es decir, aquí ha pasado algo. Claro. Tú, de hecho, refieres bastante de eso a lo largo del libro. Y otros muchos que no salen, porque tampoco puedes. Ya, claro, imagino. La gente diga, encima la tía va de Santa Teresa ahora, ¿no? Ya. Pero hay algo que leyendo el libro y que viendo todo ese proceso me pregunto. Cuando hoy que estamos viviendo desde mitad del siglo pasado, una necesidad clara, un hambre espiritual, claro, claramente ante una carencia clarísima también de una sociedad que va evolucionando y que los referentes espirituales se están mostrando, pues, como le sucede al poder religioso, más como un poder que como algo que alivia, algo que te da sentido. Entonces ahí empiezan a aparecer en Occidente, en nuestro caso, empiezan a aparecer la filosofía y las prácticas orientales. Yo sí veo que hay algo ahí, que era decir, y en el principio estaba esto, es, por ejemplo, la práctica del yoga y la meditación. Por ejemplo. Eso es lo que a ti te ha ido acompañando, sí, como una práctica que te va ayudando. Sí. Habla un poco de las virtudes del yoga y la meditación. Para mí, el primer encuentro con esto fue gracias a Camino. Porque claro, tú has hablado de las leyes biográficas. Las leyes biográficas de las que habla la antroposofía son para todo ser humano. Y en cada momento desarrollamos un aspecto primero de nuestro cuerpo físico, después de nuestra alma y después de nuestro espíritu. Es decir, cada septenio corresponde a una maduración de uno de esos aspectos. Lógicamente, se me ha ido un poco la olla. Y vamos por la yoga, sí. Pues cuando yo empiezo con la búsqueda del yoga, la empiezo muy pronto. Cuando rompo con la iglesia ya empiezo yo a buscar libros de yoga con 16, 17 años y a hacerlos por mí misma. Pero luego ya cuando empiezo a entrar en crisis con mi vida, porque claro, al final, como cuento ahí, yo no encuentro una pareja, no formo una familia, yo me dedico al trabajo, el trabajo me empieza a mostrar tensiones porque no estoy de acuerdo con lo que estoy haciendo de alguna manera, entonces me empiezo a encontrar fuera de... Y en esa época la conocía de antes, pero estábamos todos, porque como somos de la misma quinta, estábamos todos en el mismo momento evolutivo de búsqueda espiritual. Me encuentro con Camino, que para mí siempre he dicho, tienes muy bien puesto el nombre, porque fue un poco la que me inició. Camino todavía trabajaba de enfermera en aquel tiempo. Sí, claro. Yo la conocí en modelo. Cuando todavía la conocí luego, antes, vamos. Entonces yo empiezo el yoga y conozco a Enrique Moya por ella. Y empiezo ahí. Y empiezo con el yoga y me empiezo a dar cuenta de la cantidad de tensiones que mi cuerpo tiene cuando empiezo a hacer yoga. Y empiezo a tomar conciencia de mi cuerpo. Es decir, la conciencia empieza por el cuerpo. Es curioso eso, porque cuando dices al principio, la medicina se olvida de que todo es cuerpo. Sí. Pero tú aquí señalas tanto en esto que estás diciendo como cuando empiezas a aprender el masaje consciente y a intentar aplicarlo a los enfermos, como básicamente el cuerpo está abandonado. Claro. Es casi como una especie de aparato eléctrico que se ha escacharrado al que está ahí intentando revivirlo y cambiarle la pieza. Como un coche, como algo mecánico. No, Eso es. Conectar desde ti con tu cuerpo, eso fue lo que me dio el yoga, la conciencia del cuerpo. Luego ya con la meditación empiezas a entrar en eso, no en un silencio, pero por lo menos en un desarrollo de atención, que es lo más importante. Yo creo que lo que más enseña la meditación es eso,
a focalizarnos, a tratar de ser dueños de nuestro pensar. Cosa difícil, y más para una mente como la mía, pero por lo menos claro, porque tú eres muy intenta. reflexiva, entonces eso ahí sí me gustaría, porque evidentemente las prácticas de meditación, hablando de que tu experiencia la compartes con los demás, no sé, aquí hay más personas que mediten, Sí. que lo hagan, sí. Aquí tienes también las amigas del yoga y la meditación, ¿no? Por ejemplo. Hay de todo bien. Es complicado al principio. Yo me acuerdo la primera vez que Muy Enrique complicado. me contó y me dijo, no, se trata de la mente en blanco. Y dice, No se trata ¿cómo de la le mente eche en la blanco. mente en blanco? Eso es imposible y No, tal. la mente en blanco no es. Yo creo que no es eso. Y vamos, Enrique a lo mejor luego ha evolucionado. A mí no me transmitió eso. Enrique no me dijo eso. Quiero decir, que no. yo venía con la idea de hay que dejar la mente en blanco. No, Ya él me dijo, no. Si No se te va a trata de llenar eso. esto de pensamiento. Claro, mientras más lo intentas, más llegan. Exactamente. Se trata de tú ser el dueño de lo que quieres, a lo que quieres prestar atención. Y eso es práctica, básicamente. Es práctica, eso no... Nadie te lo puede infundir. Eso es horas. Como decía Punset, para cualquier cosa. 100.000 horas. Pues mientras más te pongas... Ahora ya si te consideras una meditadora experimentada. Tampoco. Me pongo a meditar. Vale. Lo que no quiere decir... Que no siempre lo consiga. No, porque tampoco se Vale. trata de conseguir nada. Ya. Tampoco es eso. Yo creo que es ese espacio de silencio que te das para ti. Y donde te llegan pensamientos que a lo mejor es donde estás y a lo que tienes que atender, o decir, ¿y esto por qué me viene? ¿Y a qué se debe esto? ¿Y qué me está queriendo decir? ¿Me entiendes? Porque si tienes una inquietud, a lo mejor es que la tienes que mirar. Es decir, no es tanto eso, sino ir buscando momentos de conexión contigo misma, con tu ser. Hay una cosa que quiero, ahora Carlos que tiene eso, ¿vosotros habéis trabajado juntos en alguno de los procesos de arteterapia o fototerapia que tú organizabas? Sí. Bueno, sí, Cuenta un poco eso. Habla tú de... Sí, bueno. Y explícale un poco a la gente que no lo sepa, como esto además se está grabando, Sobre todo también y con lo el mismo te tema está del viendo masaje. alguien en Ahí Venezuela. tuvimos experiencias muy bonitas. Hemos trabajado juntos, pero también, sobre todo, hemos aprendido juntos. Sí, sí. Eso ha sido el Exacto. proceso más bonito. Sí, Bueno, estabais hablando antes de la conciencia, como el cuerpo es la puerta, ¿no? Ah. Ya lo decía Osho, o sea, Ah. es que realmente si nos desidentificamos A del mí cuerpo Osho, es muy difícil. no me cuente mucho de Osho, porque tenía unas cositas magníficas escritas, pero después el tío era un mamón, o sea, Bueno, pero- sin- Bueno, no se sin sabe. micros. ¿Quién Hombre, sabe? ¿cómo se sabe? ¿Quién sabe? Está ¿Quién más que sabe? demostrado, perdón. Yo siempre digo que no yo lo es que sé. con los A mí me maestros, ayudó. con los gurús A mí me ayudó. Sí, sí. No, yo no sé. En la vida te vas encontrando con, Claro. con personas y con actitudes y con maestros, ¿no? Sí, también. muchas veces, porque cuando la búsqueda empieza ya no puede parar. No sé, Vale. estabas hablando de la meditación. Yo era como una cucaracha en mi casa, no me sentaba y también en un fin de semana con Diravansa, que era un taller que Me organizaba. acuerdo. Esto fue en los años 90, mediados de los 90. A mí se me ocurrió ir y dije, joder, qué decisión tan horrible, vamos. O sea, no os podéis imaginar un fin de semana entero sentados una hora y me dolía todo el cuerpo, yo no sabía cómo ponerme, era una especie Todo de... que no para quieto. Ya claro. ves, ya ves. Pero aquel día, porque la meditación tiene muchas capas también, ¿no? Entonces, aquel día, que era la primera vez, ocurrió como una especie de una décima de segundo o milésima de segundo de silencio. Y a mí aquello me pareció interesante. Entonces, me ayudó a seguir. Pero vamos, que la meditación es una forma de vida. O sea, finalmente, es que hace falta estar sentado en un banquito de meditación para meditar. Pues no, hace falta estar atento a lo que la vida te trae continuamente. Y esa es realmente la meditación, que puede uno meditar mientras camina por la ciudad, mientras está comiendo, o sea, en cualquier situación. Pero que es cierto que es un espacio de silencio y sobre todo de una información que está un poco más allá, en otro plano. Entonces, yo que no soy un meditador como Ana, que yo soy muy poco sistemático, porque como de repente viene un flujo por un sitio y digo, uy, para allá voy. Y entonces no... Y viene Pero vamos, otro, y viene que otro, la meditación la utilizo como para traer un poco otra vez orden, para organizar el espacio y para también un poco dejar porque hay veces que uno siente que está estresado, no sabe muy bien por qué, y la meditación te aplaca, ¿no? Yo yoga no he practicado muy poco,
Pero bueno, lo cierto es que hemos hecho muchas cosas juntos. Hicimos... Con Anubuda, las meditaciones dinámicas. Sí, Esas para los occidentales fue invención de Osho y yo puedo decir que eran para mí buenísimas. Vamos. La verdad son las que más silencio me han traído. De las cosas más bonitas que hemos compartido fue cuando me pusiste en contacto con el tacto consciente, con Anubuda y la verdad, el conocer el cuerpo de esa manera profunda y después poderlo practicar en el hospital. Eso fue con muy los bonito pacientes, como proceso, para porque, claro, la vida en el hospital de un paciente es el aislamiento puro y duro, ¿no? Es un aislamiento tan profundo que cualquier persona que se acerque desde otro lugar, aparte de bueno de los afectos que se relacionan en la convivencia diaria con el personal sanitario, pero cuando llega alguien y te ofrece que, por ejemplo, pues una charla o incluso una práctica que esté un poco más para allá de lo cotidiano, como era el Reiki o el tacto consciente, pues fueron prácticas muy interesantes. Después hicimos un trabajo que es un libro, el de Recuperar la Luz, que han ayudado mucho también, porque bueno, en esa pregunta creo que el proceso de búsqueda viene después de una pregunta que realmente pues, te pone en marcha, ¿no? En mi trabajo como fotógrafo y como artista, la verdad que siempre ha salido después de una pregunta. He tenido que pensar he tenido que hacerme la pregunta para intentar decir qué era el camino que quería recorrer. Y en ese caso, como no sabía qué pasaba, si la fotografía podía ayudar a los pacientes a mejorar la calidad de vida, a mejorar la comunicación, también a los médicos a darnos otro tipo de información más allá de lo puramente físico, pues como no sabía, me puse y la verdad que fue un trabajo fantástico. Yo creo que es de mis mejores proyectos en 30 o 40 años que llevo haciendo cosas. O sea, que ese libro se ha quedado ahí como ya han pasado 25 años y sigue siendo un proyecto que después lo puse en práctica con enfermos mentales y también los procesos creativos, la creatividad, que es hablas también en tu libro que es del potencial, que es algo el potencial creativo y el potencial de autocuración que están ahí, como otros muchos, pues son los que hay que descubrir y desarrollar, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese potencial creativo que todo el mundo tiene, pues en el proceso de acompañamiento de la enfermedad, el trabajo artístico, que puede ser pues haciendo esculturas, pinturas, música, etcétera, todas las herramientas creativas ayudan enormemente. Entonces yo creo que ahí hemos también compartido eso, que ha sido súper bonito. Y después, bueno, pues no sé, yo siempre me he sentido muy acompañado contigo, ¿no? Además que, bueno, hemos ido dando tumbos dando tumbos, exactamente. Y después saliendo de las tinieblas también. Porque... Así es. Oye, y dentro del hospital, porque supongo cuando empezáis con la rareza, es decir, lo que está fuera del sistema, tú hablas aquí también de una persona a la que nunca nombras, que el jefe, digamos, que representa la autoridad, que no sé cómo es, supongo que no está aquí hoy viéndote, o sea que podemos hablar libremente, porque no te habrá hecho muy amigo. No habla en ningún momento está de que... Está en los cielos ya, está en los cielos, pues entonces mira, ya lo podemos... Yo quería hacer un inciso ahí a nuestro jefe. La verdad que fue una persona que nos permitió, desde su posición de jefe, que hiciéramos cosas que igual otra persona no nos habría permitido. O sea, que yo realmente estoy muy agradecido de esa... Él en esas cosas nos daba mucha libertad, la verdad. Yo tengo que agradecerle... Mientras no perdiera el poder, ¿no? Claro, podía hacer lo que os diera la gana. Vale. Claro, él tenía que mantenerse. Claro, pero para mí era una confrontación con la autoridad que yo necesitaba. O sea, para mí es un mensajero de algo que yo tenía que vivir. O sea, que pero eso lo has tenido siempre, que le doy las gracias. Esta cosa, explícame, por ejemplo, hay dos cosas que quiero saber. Uno, esto es tuyo, ¿no? Esta portada es tuya. Sí. Es decir, que tú hablas aquí, hay un personaje que aparece, aparte de los Steiner de la vida y los distintos maestros y los Rinpoché. Sí, eso es el regalo que me trae la enfermedad, descubrir y poder hacer aquello que yo anhelaba, que era pintar acuarelas, que era como un anhelo. Y una persona, queríamos hablar, porque un tipo que también está ya en otro lugar, un pintor que influyó muchísimo a todas las personas que lo conocieron, que fue Robert Harvey, que fue uno de tus... Claro, de tus grandes amigos también y de las personas de las más importantes de mi vida. Que sufriste también un duelo mayor cuando tuve con él un desencuentro que se puede tener entre los amigos.
pues que eso se da, pero al cabo de... pasaron 10 años. En esos 10 años yo hice un proceso y en ese proceso me di cuenta que era una persona muy importante y que la había perdido por una tontería, por los egos, por los orgullos, por no hablar con claridad, por... Sí. Entonces dije, ¡buah, qué tontería! Yo voy a volver con Robert. Fue pensarlo y la vida me lo puso fácil. Yo ya no tuve que hacer, fluyó. Y me lo volví a encontrar y nos abrazamos como si no hubieran pasado 10 años sin necesidad de hablar nada. Y estuvimos otros 10 años hasta que murió en una amistad maravillosa, enriquecedora para ambos. Y bueno, hasta el último momento, que también fue un ejemplo. A la hora de irse. A la hora de irse. También fue un ejemplo. Robert también te ayudó, aunque tú ya estabas pintando, pero de alguna manera él te dijo, sigue por ahí. Exactamente. Sí. Yo le pedí, Robert, ¿tú me puedes dar las primeras lecciones? Sí. Niña, sí, claro, vente a casa. Y me fui allí una semana con él y me dice, vamos a ver, ¿qué quieres pintar? Digo, yo, pues flores, vale, pues tráete algunas flores del campo. Y me dio una lección y me hizo allí unas adelfas con 4 pinceladas, montó. Y ahora yo empecé algo muy niño, muy infantil, la acuarela además algo muy difícil de dominar. Pero bueno, el siguiente, venga, ¿y ahora qué quieres pintar? Pues esta foto que he visto que me gusta también de flores. Entonces ya cuando acude me dice, qué interesante. La segunda digo, y eso dice, aquí hay una armonía de color que es muy difícil. Bueno, y ahora, pues tráete una tetera que había allí en esto. Me deja sola, una tetera que se hace porcelana roja. Vuelve, porque me dejaba sola. Y dice, digo, ¿pero qué? ¿Qué es lo que ves, Robert? Dice, es que esto no es normal. Tienes una capacidad de composición que no todo el mundo trae para colocarlo con una cierta armonía. Total, que ya la semana me dice, niña, yo tengo que pintar y yo no puedo pintar con nadie en casa. Digo, bueno, pues yo me voy. Y me dice, bueno, no, vamos a probar. Eso fue un regalazo que me hizo impresionante. Vamos a probar. Tenía un estudio inmenso. Se fue, ya lo tenía abajo porque no subía las escaleras, se fue a una pared, era casi tan grande como esto. Se fue a aquella pared con su cuadro colgado y yo me retiré al otro extremo. Me puse con mis acuarelitas. En 2 horas había hecho un cuadro impresionante. Y me dice, esto no se lo digas a nadie. Claro, ya tenía una maestría a esa altura de su vida, grandiosa. Entonces ya después me fui para casa y le iba llevando cosas. Y antes de morir, el día antes, me señaló así con el dedo. No lo olvides, lo llevas dentro. Ese fue su último mensaje. Pues claro, cuando dejo de pintar, es como que me acuerdo de él y digo, tengo que seguir haciéndolo. Porque de niña no tuviste tú nada. No. Vale. Bien, es verdad que siempre me atrajo la belleza. Ya. Yo tengo una relación con la belleza, astrológicamente también. Vale. Entonces eso yo creo que te da... Y eso es lo que me unía. ¿Y lo también. practicas también con la misma disciplina, digamos? La acuarela no la practico con tanta disciplina. Vale. Me da por rachas. Vale. Por rachas que digo, que no puedo ya estar más tiempo sin pintar, porque además eso sí que tiene la cualidad del silencio. El proceso creativo para mí es lo que más me lleva a centrarte ahí. O sea, te atrae de una manera que no existe el mundo. Hay muchas de estas prácticas que hablamos, la del arte ha sido, tú citas aquí a muchísimos poetas en este caso, recuerdas por ejemplo el famoso poema de Juan Ramón Jiménez, sí, donde habla de esa otredad que es la esencia que nos acompaña, que probablemente cuando lo leímos por primera vez sin tener la experiencia de lo que era, no entendemos. Esto es como cuando tienes las experiencias místicas, de pronto cobran sentido todos los poemas de San Juan de la Cruz, de Teresa de Jesús o de Sor Juana Inés de la Cruz. Dice, ahora sé de lo que están hablando. Antes era como una especie de metáfora que no llegabas a tocar. Pero el arte también es una vía de accesí, es una vía también de tocar ese otro estado elevado de conciencia. Así es. Y hay una cosa también, yo creo
que digamos que la mitología contemporánea, la narración contemporánea que más significa el estado actual de hambre del ser humano frente a una sociedad que te lo niega todo directamente y que se vende como una simulación en la película Matrix. La película Matrix que se vio al principio como, ay, estos tíos que disparan y vestidos de negro, una cosa molona, de hostias y tal, no es tal cosa. Es decir, en Matrix al final, cuando te dan la dicotomía, dice, ¿qué quieres? ¿Descubrir el mundo tal como es o seguir viviendo en esta ilusión? Cuando el protagonista elige ver el mundo tal como es, lo que se produce es la paradoja de ya nunca puedes volver atrás. Claro. Quiero decir, y ahí te pregunto, cuando de pronto te das cuenta de que las cosas no son como aparentan, exacto, que no eres tú la que está fallando, sino que realmente eso está mal construido, una falta de humanidad, de cercanía, de propósito en la sociedad, ¿cómo lidias con ella? Porque eso es un problema. Cuando te das cuenta de que el rey está desnudo, ya no lo puedes volver a vestir. Entonces, ¿cómo sobrevives a eso? Yo es que no lo veo así. Vamos a ver, ¿cómo lo podría contar? No lo veo exactamente así. Yo lo que veo es que cuando vemos que hay un mundo distópico como el que estamos viviendo, forma parte de nuestra vida para que evolucionemos. Es decir, el mal existe porque tenemos que ser libres para elegir el bien. Resumiendo, eso es muy sintetizado. Vale. Así es como yo entiendo. ¿Tú crees que existe el mal? No, pregunto. Es evidente, ¿no? Vale. Te hago otra pregunta así, ya aprovechando que ya estás en un estado, digamos, de cierta evolución. Cuando yo veo la naturaleza no veo el mal. Cuando veo el cosmos no veo el mal en ningún lugar. Aunque se destruyan mundos y tal. Es decir, me parece que el mal es como una especie de catalogación moral de las relaciones que establecemos en función, nos convengan o no nos convengan. Bueno, es que la naturaleza no tiene pensamiento para elegir y decidir el mal. Vale. Nosotros sí. Pero porque tenemos que ser, estamos llamados a ser, al parecer, estas son palabras de Steiner, no son mías, pero siento que algo de eso hay dentro de mí, estamos llamados a ser seres espirituales. Vale. Una jerarquía de seres espirituales de la libertad y el amor. La libertad la tenemos que conquistar y solo la conquistaremos eligiendo el bien. ¿Cómo eliges el bien? Vale. Encontrándote con el mal. O sea, si no, no hay manera. Si no, no hay manera. Si fuéramos, siempre estuviéramos en lo bueno maravilloso, no había capacidad de decisión, ¿no? Un poco... me estaba acordando hoy, es que, precisamente. La dualidad existe en la vida, ¿no? O sea, que no hay... Es algo que es inseparable. En el proceso creativo también, la dualidad se manifiesta continuamente. El bien y el mal van juntos, ¿no? Desgraciadamente es así, ¿no? Y hay que aceptarlo. Simplemente lo que pasa que es con lo que dice Ana, la libertad de elegir te la da el conocimiento también. Claro, por supuesto. El saber que existe el mal, la realidad de eso, ¿no? Mira, hoy estaba escuchando un podcast que hace un amigo que os recomiendo, la Biblioteca de Julio de la Fundación Juan March. Mi amigo se llama Bruno Galindo, es escritor y artista y ya ha pasado por aquí y vendrá más veces. Elegía un libro, él elige el libro en cada caso de la biblioteca de Julio Cortázar, que tiene en su poder la Fundación Juan March, la donó. Entonces leía este fragmento de un libro de Carlos Castaneda, independientemente de la consideración que tengan ustedes de Carlos Castaneda, de si creó una ficción a partir de, si aquello era literatura o era experiencia real, independientemente... Yo creo que estas palabras pueden resonar en mucho y tal. Dice, la muerte está siempre al lado nuestro y es la consejera más sabia. Nos dice que cada acto podría ser el último y si así fuera, debe ser impecable. La muerte es una sombra que camina al lado de nosotros y cada vez que sienta que algo te supera, vuelva a la cabeza y pregúntale a tu muerte si es importante. Yo
leyendo el libro y viendo esto, veo que está en esa línea. ¿En qué momento llega a ver, dejas de ver a la muerte como una enemiga, como algo de lo que hay que escapar, a algo que forma parte de ti? Es que ha sido un proceso, no te puedo decir que hay un momento. Ya. Ha sido un proceso desde el propio enfrentarte con tu propia muerte y vivir todos los terrores, porque yo tomé una decisión con la enfermedad que ellos saben, mi familia, todo el mundo se puso en contra porque no seguí la ortodoxia. Pude arriesgarme porque sabía que era muy buen pronóstico, Vale. pero tomé la decisión porque sentía por primera vez desde dentro que eso es lo que tenía que hacer. Y fui fiel a mí misma, a un sentir que me lo dio el estar meditando. Es decir, si yo no hubiera tenido esas herramientas, a lo mejor no cuento lo que estoy contando hoy o lo que comparto en el libro. Pero en ese momento yo empecé a ser fiel a mí misma. Y eso fue lo que de alguna manera me hizo ir cambiando, buscando y al final dándome cuenta que la muerte es continua, que estamos muriendo cada día. Claro. Es que es lo que tú dices, lo que ha pasado, ¿te has dejado alguna enseñanza? Quédate con ella, pero lo demás ya no existe. Claro. Es para adelante, es como un proceso de seguir, ¿no? De seguir. Y luego la muerte, bueno, muere el cuerpo. Esto estoy harta de verlo, he acompañado a muchas personas, pero bien es verdad que en ese acompañamiento también me he dado cuenta que nace otra cosa en esos seres. O sea, eso lo percibes también cuando acompañas a una persona de cerca en el proceso de morir. Y lo estuve haciendo en Cudeca y luego con seres queridos que he acompañado. Y ahí tú ves que se producen transformaciones. Y esas no corresponden al cuerpo, esas son del alma y del espíritu. Y luego que ellos trascienden, empiezas a tener también una especie de comunicación con estos seres que se han ido. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo acabo sintiendo que la humanidad no somos solo los que estamos aquí en esta tierra, los que están en la parte espiritual, en ese área, en ese mundo espiritual, forman parte de la humanidad también, son humanos, pero están en otra fase. ¿Y los has visto? Donde se sigue todos, ahí caen todos. Sí, no, me refiero. Es que yo la primera vez que los vi, diciendo, hostia, ¿esto qué es? Me costó decir, pues claro, tú te crees que están en las casas encantadas y que están en lo alto, que no, que están que hay esta idea que dice muchas veces que de los distintos planos de realidad que están conviviendo en el mismo lugar. Y si desarrolláramos esa conciencia que tenemos que desarrollar, yo creo que llegaremos a estar en ese mundo espiritual que lo separa una barrera muy sutil. Lo que pasa es que hay que estar abiertos a ella. Yo lo que percibí durante el proceso de enfermedad, cuando estás tan vulnerable, estás tan en carne viva de alguna manera, es que esa frontera se rompe un poco. Yeah. Cuando está uno en ese estado es muy interesante, porque se abre una frontera ahí de ese mundo espiritual y sientes la ayuda, lo cuento en el proceso. Hay un libro que estoy leyendo ahora que habla sobre la lucidez terminal. También será, ¿cierto? Y del mismo modo que la ECM, la experiencia cercana a la muerte, desde que empezó Moody a publicar aquellos libros, la gente decía, ay, mira, y parecía que era tema solamente de Iker Jiménez y lo que hubiera, Jiménez el Oso en aquella época, y de que eran como cosas muy esotéricas, en el peor sentido de la palabra, lo esotérico como algo, en fin, divertido, pero evidentemente hay cada vez más médicos, más científicos, que por la cercanía de la experiencia, claro, y por decir, vamos a observar el fenómeno, se están dando cuenta que no hay un caso, sino que hay mucho, que siguen un patrón, que hay una repetición, luego que hay algo que es digno de estudiarse. Pero el fenómeno de la lucidez terminal, que de alguna manera me recuerda también lo que tú cuentas sobre la muerte de tu padre, el momento donde le dices por primera vez, déjalo ir, déjate ir, y él se abandona. A mí sí me llama mucho más la atención, no sé si lo habéis vivido, de enfermos que están en coma o con Alzheimer, que son... ¿Y recuperan la conciencia? Y recuperan la conciencia un rato antes de morirse. Pero la conciencia de manera total y absoluta y con un estado de paz asombrosa. ¿Eso lo habéis vivido vosotros? Sí, claro. Yo personalmente no, pero sé de personas que les ha pasado. Sí, porque los moribundos siempre esperan a que lleguen los últimos que faltan de la familia para poder despedirse, aunque sea de manera simbólica, ¿no?
el mundo de los vivos y de los muertos están muy cerca, son casi tangibles, ¿no? No es muy difícil separarlos. Afortunadamente, yo quieres que te diga, vamos a quedarnos en el mundo de los vivos, que por lo menos podemos... Para no llevarnos un repullito en cada momento. Que, no sé, yo la sensación que tengo con Ana es que, bueno, la enfermedad la afrontas desde la conciencia de entender el proceso, porque la enfermedad, un cáncer y cualquier enfermedad que aparece de manera súbita en la vida es un tabú y es un shock, y entonces necesita cualquier desgracia que te pueda pasar. Y necesitas tener fuerzas y intentar entender el para qué. Es porque, claro, si no, uno se queda en la parte de decir, bueno, qué desgraciado, en la parte del pobre de mí, ¿no? De la desgracia, sí. Porque no deja de serlo, ¿no? Entonces, claro, la enfermedad como proceso para entender qué hay más allá y qué puedes descubrir y qué es lo que tú tienes que afrontar o conocer, es lo que yo creo que ha vivido Ana. Recuerdo aquella, como si te estuviera viendo, que yo creo que el punto de inflexión es cuando tú decides un día, a través de todo el proceso de tu vida, que llegas a entender cuál es el origen, el punto en el que la enfermedad se produce, ¿no? ¿Qué ha ocurrido desde tu biografía hasta ese momento y qué es lo que ha ocurrido en los... Y bueno, pues es verdad que el estrés emocional y las cosas que nos pasan en la vida cotidiana tenemos que intentar buscarlas, una manera de soltarlas, porque si no nos pueden hacer mucho daño, evidentemente. Y yo creo que ahí es donde tú tienes el valor suficiente para decir, quiero tratarme de esta manera. Y la verdad que yo no habría sido capaz. ¿Qué quieres que te diga? Para mí fuiste súper valiente a la manera de... Y bueno, te dedicaste con pasión a ese proceso. También me sentí muy acompañada. Sí, por ejemplo, pero bueno... Él fue el que me leyó el diagnóstico. O sea, porque yo el día que me quitaron el tumor, yo ya me di de baja, porque el cirujano le vi aquella cara como diciendo, ya no es lo que yo esperaba. Y fue él el que me recogió y me acogió en su casa y me acompañó, y estuvimos haciendo juntos un taller me recogiste en Madrid después de ir yo a la médico antropósofa. Es decir, hemos recorrido un camino y él lo conoce bien, por eso tenía que estar aquí. Entonces... Sí, no, está claro. Hay algo que también me llama la atención, que tiene que ver, o sea, soy ambos, en este caso, profesionales en un momento determinado muy reputados, que pertenecéis a un sistema, bueno, sí, suficientemente. Oye, tus amigos raros siempre tirábamos de ti cuando necesitamos algo parecido a un médico. Esa es la realidad. Eso sí. En el momento en que empezáis a introducir cosas raras que el sistema no acepta ni se plantea, hay una posibilidad de que digan, bueno, tú puedes seguir siendo exactamente igual de buena profesional leyendo los niveles de leucocitos, qué sé yo, esto no conozco el tema, que hay aquí, haciendo una analítica, todo eso perfecto. Pero de pronto estás hablando de espíritu, estás hablando de conciencia, estás hablando no sé cuánto, y ¿cuántos colegas has tenido que ver diciendo... Ay, la pobre, la estamos perdiendo. No hablaba yo mucho, salvo con los raros, como... Vale, o sea que tú eras discreta. Claro. Vale. Lo que sí sucedió cuando empezamos a conocer el ARU es que nos llamaban los colegas para que tocáramos a los enfermos que llevaban. Es decir, que por sus obras los conoceréis. Vale. Más que hablar, como... Él fue el primero lo que cuento ahí fue el que por favor, ayúdame con esta mujer. Y a partir de ahí... Me acuerdo cómo nos llamaban los demás cuando las personas estaban en un proceso crítico de enfrentar la muerte. Entonces, oye, pues desde el tacto yo iba y la verdad para mí fue sorprendente. Una de las cosas bonitas que ocurrieron fue lo del Powa, que es una técnica budista de meditación, la transferencia de la conciencia después de la muerte, que eso realmente te da una dimensión nueva del morir, ¿no? Porque cuando tú estás allí, yo es que he visto tanta gente morirse y me he quedado con la cara que se nos queda a todos, ¿no? Porque después tienes que hablar con la familia, es una situación muy tremenda, muy...
Y bueno, pues los enfermos terminales tienen un periodo que es todo ese que puede durar desde un mes a 2 o incluso 2 semanas, que es un periodo de gran crecimiento espiritual porque están en un estado, en un mundo... Entre dos mundos. Entre, Claro. exacto. Entonces, ahí es como ayudarles a hacer... Porque claro, todo el mundo, todos tenemos miedo a morirnos porque es una experiencia... Nueva. Bueno, pues ahí, desde el punto de vista físico, la última experiencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que pues no sabemos qué hacer. La medicina no nos ha enseñado eso, nos ha enseñado, bueno, pues más dosis de morfina, o más sedado, más tal. Pero estar escuchando y respirando y haciendo una visualización, porque realmente eso es una visualización, una técnica muy simple, pues bueno, para personas, porque claro, vivimos en un mundo en el que la religión es muy importante, el ser humano se apoya en una religión que parece que le da una estabilidad, le da un marco, pero si tú no tienes nada, ¿dónde te agarras? ¿Cómo te enfrentas a eso tan bestial y tan definitivo que es ¿Quién me coge la mano? ¿Quién me da consuelo? morir, ¿Quién me acompaña? ¿no? Claro. ¿Qué pasa después? Claro. Y bueno, pues lo de eso fue muy bueno. Nos acordamos ahora de una paciente de Manuela. Yo a Ana le digo, ha sido muy discreta en su libro y la verdad que lo escribe en primera persona, pero todas las personas que aparecen no aparecen con sus nombres. No, pero, no le he puesto nombre a casi nadie. Pero bueno, esto es que eres muy... Es mi primer libro, a lo mejor tengo que... pero sí, no sé, yo estoy muy feliz de haberte conocido y después de haber sido compañeros de trabajo, amigos y después, bueno, de tantas historias que hemos compartido desde muy, no sé, muy amorosas, muy creativas, muy locas también, ¿no? ¿Por qué no? Y aquellos viajes que nos hacíamos en verano en eso que llamamos el turismo interior, ahí en La Lita, 2 semanas de tacto y meditación. Aquello para mí ha sido de las experiencias vitales más interesantes de mi vida, la verdad. Sí. Oye, hay una cosa que os quiero preguntar a los dos y de hecho extiendo a los que estéis aquí por si queréis opinar y también preguntar, ¿no? Porque si no yo puedo estar aquí hasta mañana. Hay una cosa que queda clara y cualquiera que haya tenido una experiencia desde el punto de vista de paciente lo ve clarísimamente, es la progresiva deshumanización de una ciencia, de una práctica como es la medicina, que básicamente su sentido es humanístico, o sea, la base es humanística. Se está avanzando tecnológicamente a unos niveles asombrosos y sin embargo se está perdiendo el corazón, la cercanía. A veces no hace falta con que te den este tratamiento perfecto que te va a salvar de no se sabe qué, sino que una mano te acompañe. Yo recuerdo además cuando mi madre enfermó de cáncer y todo fue al principio diagnóstico tras diagnóstico de esta señora ya está para irse. Yo me acuerdo además que cuando la intentaron operar la primera vez con una cara... Yo me escabullí, como buen reporter tribulete que era, y me colé justo delante de la puerta, porque tardaba mucho la operación, delante de la puerta del quirófano. Entonces veo salir al médico quitándose los guantes y el casquito, eso, el gorrito, y dice, me cago en la puta, es que me tienen que tocar a mí todos los putos muertos. Que supongo que son cosas que se dicen en no sé cuánto y tal, y que ese hombre estaba, y mucho más, y que ese hombre lo que estaba era frustrado porque había una señora que no había podido estirpar nada y la había vuelto a coser, y de pronto hace así, y me ve en la puerta y dice, ¿y tú quién eres? Y digo, yo soy la madre del muerto ese que la toca a usted, el hijo del muerto ese que es mi madre. Usted no puede estar aquí. Se puso así muy histérico, ya, como era amigo del tenis y del putiferio de mi tío Paco, el hermano de mi madre. No, que este es mi sobrino y tal. Y entonces ahí ya eso quedó entre ellos. Pero me vengo a referir que todo ese espíritu, todo lo que se intentaba hacer allí, no me cabe ninguna duda que con la mejor voluntad no le añadió absolutamente nada a mi madre, sino todo lo que empezamos a buscar y a inventar para él la mente. En aquel caso,
yo había empezado a leer y a tener contactos con personas que habían hablado del origen psicoemocional del cáncer, es decir, de un conflicto emocional. A ver, que decía, hay una serie de... yo no voy a reducir nada al absurdo y a decir ahora todo esto con 3 rezos se cura la historia. No, eso no es real. Pero sí, evidentemente, el aprendizaje que mi madre tuvo, que le daba 1 mes y medio de vida, y después fueron 2 años y medio. 2 años y medio de calidad de vida, de como tú dices, alguien que dice, bueno, pues ya que estoy aquí, vamos a aprender a morirnos y vamos a aprender a despedirnos y vamos a estar viviendo y vamos a dar el valor y sin ninguna duda, bajo mi punto de vista, la experiencia más sublime, enriquecedora y sanadora que yo he tenido en mi vida, porque esta mujer y yo en ese aspecto nos fuimos no en paz, en pacísima, absolutamente. Eso es lo mejor que se puede hacer. Y ella decía, con toda su humildad e ingenuidad, pero una tía muy lista y tal. Yo me acuerdo cuando empecé yo, por un lado, a utilizar todas las técnicas paralelas de esto de mejora de calidad de vida que había, donde se incluía hasta la mantequilla de marihuana para que ella no tuviese vómitos y tal, y acabé teniendo la experiencia psicodélica con mi madre, que había sido durante el tema niño, eso, droga y tal. Ella intentando, haciendo reiki con ella y tal, y ella le decía a los médicos y al personal sanitario, decir, pero a ver, yo no entiendo, si esto es saludable, ¿por qué no lo incorporan? ¿Por qué no lo incorporan? Porque además es que es gratis, es que es muy sencillo, es que tal. Entonces aquella mujer que estaba al principio asustada de transgredir una norma, que porque los médicos dicen esto y esto es lo que se dice, esto es lo que hay que hacer, al final se sintió muy libre y con toda naturalidad se lo comentaba a los demás. Quiero decir, ¿cuáles son las dificultades que veis que son más difíciles de saltar para que la medicina se humanice? Que todo ese... que es que tenemos ya cada vez más herramientas y no sería tan complicado, digo yo, no lo sé. Hostia, esta no, me vas a hablar del sentido de la vida y de, y de los ángeles. La pregunta tiene... No, es que en nuestra profesión la medicina es muy amplia. Y hay personas que hacen su trabajo muy dignamente y hay otras personas que lo hacen muy dignamente porque creen en eso. Claro. Y hay otras que son más como la línea nuestra, que creemos más en una medicina integrativa, que es mucho más... casi de sentido común, ¿no? O sea, no, si entendemos, como comentaba antes Ana, que no solo somos físicos, sino que somos espíritu y tenemos una parte anímica también, pues lógicamente no podemos tratar la enfermedad solo desde ese lugar. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Pues yo creo que la medicina basada en la evidencia ha hecho mucho daño, ¿no? Porque hay cosas que no se pueden demostrar de esa manera tan tangible. Porque no se pueden medir de la manera que ellos quieren. Porque bueno, estamos acostumbrados a medir las cosas de una forma muy empírica, ¿no? No hay... Entonces, cuando tú eso lo abandonas y hablas del mundo de las emociones y de la energía, etcétera, pues y de los campos energéticos y el campo astral y del karma, entonces ya empiezas un poco a decir, bueno, esto como... Entonces, claro, la pseudociencia, que rápidamente la medicina... habitual se hace cargo de ella y le dice, no, esto hay que apartarlo porque esto no se puede demostrar y esto es nocivo, pues ese es el gran problema. O sea, yo además que creo que no hay una medicina específica para todo el mundo. Claro. Es decir, cada persona tiene que encontrar en el proceso de la enfermedad su camino y descubrir qué es lo que realmente le va a ir bien. Y para eso necesitas personas cercanas, ayudas, gente que te abra un poco el campo, ¿no? Pero eso finalmente es una historia individual, es muy difícil. ¿Que se puede mejorar dentro de los sistemas públicos? Pues claro. En el momento que haya unidades en el que se trate a los pacientes, no solo desde la manera científica, que está muy bien, porque, hombre, recuerdo, mira, recuerdo cuando... si no fuera por la medicina alopática... No, y cada vez estamos incorporando más técnicas de terapia artística, de musicoterapia. Cada vez en los hospitales se está viendo una cierta apertura a eso, porque se está demostrando, porque se está viendo que la gente no es que se cure con eso,
es que evoluciona mejor, Claro. es que integra cosas en su vida, que es lo de lo que se trata. No, porque no decimos que se hace brujería, no. Pero sí es que además hay una cosa muy evidente. Claro. La enfermedad es tuya, es un proceso personal, físico. Claro. Y tienes que poner de tu parte, o sea, todo no te lo va a hacer el médico Si tú tampoco. hablas aquí constantemente, Claro. tomar Tú responsabilidad tomas de tu salud. Exactamente. Eso es fundamental. Somos responsables de nuestra Esa es la salud, clave, cada uno de las esa es la personas. clave, y en ese Eso proceso, es muy importante. Entonces, que lo bueno, pues asumamos también. hombre, creo que la ciencia ha alargado la vida media de la población, ha hecho que la enfermedad se cronifique. Recuerdo cuando yo entré en hematología en el año 78, nuestros pacientes se morían pues igual un 80% y ahora estamos en un 40 o un 30 y tantos. O sea que progreso es ha habido. alucinante. No sé si estoy diciendo Claro. cifras, Mariel, que estoy diciendo cifras que no son así, pero sí, bueno, pues por eso. Entonces, y eso ha sido gracias a los protocolos, y tal, Claro. pero que claro que siempre hay y siempre se podrá hacer más cosas, ¿no? Claro. Siempre se podrá, porque el ser humano es tan fascinante, tiene tantas posibilidades de crecimiento, es tan abierto. Yo creo mucho en el ser humano como una energía que está abierta a aprender y modificar y crear, y eso es lo que me parece increíble, ¿no? Pero que en las estructuras, pues sí, porque encima no es nada caro, o sea que lo que pasa que bueno, no sé, yo creo que han cambiado mucho las cosas, ¿eh? Hace años en un hospital no había ni psicólogo, eso te digo Sí, todo. eso es verdad, eso es verdad. Espera, si quieres hablar, te tengo que dejar esto. Yo me he dedicado a la pediatría fundamentalmente y allí mejoró todo en el momento que se hizo el aula hospitalaria. Los niños seguían, estaban en sus colegios pero ingresados y allí eso mejoró una barbaridad, tanto el trato con los padres, la relación con el padre y la mejora del niño. Claro. O sea que ya había una unidad de salud mental y después había cine por las tardes, voluntariado y fundamentalmente fue el aula de hospitalaria que seguían los niños escolarizados dentro del hospital y hemos tenido maestros que venían y no hacían sus exámenes y todos allí, los vigilábamos nosotros. Vamos. Y en eso mejoró una barbaridad. Aparte de, en paralelo, la medicina, porque no vamos a quitar el mérito de la medicina es la que cura. Lo otro ayuda, como vosotros decís, tanto a mantener, a mejorar. Si uno está bien consigo mismo o si está seguro dónde está, probablemente la medicina sea más efectiva. Eso es tomar responsabilidad de tu vida y tratar de hacer en el momento de ella. que tú estás bien contigo mismo, porque a los niños les decíamos que era un parón que tenían que estar, pero ellos no podían salir a los 3 o 4 meses y quedarse retrasados con sus compañeros del colegio. Y entonces les hacíamos trabajar y estudiar y todo, o sea que hacían su vida, pero en esas condiciones, ¿no? Y eso es lo que se intentó. Con eso mejoró una barbaridad toda la relación padres, médicos, enfermeras, y mejoró. Aparte que la medicina subió, las tasas de supervivencia en niños son mucho más altas que en adultos. Ya que hemos empezado por aquí, ¿quién quiere preguntar algo o decir algo de Ana? Porque vosotros la conocéis hace mucho tiempo. ¿Os habéis quedado así desde que enteráis que ve ángeles y espíritus? ¿O que ya lo sabíais, no? Venga. Ay, anda, mi amiga Carmen. Ana y ¿Te acuerdas de ella, no? Yo, Mari Carmen. Ana y yo también, bueno, no nos hemos conocido hace mucho tiempo, pero sí con actividades, porque, bueno, yo era catedrática de genética de la UMA y con mis teorías de genética, y de hecho he editado un libro aquí hace poco. y bueno, Ana es un alma de luz que lleva luz donde va. A mí me ha ayudado mucho cuando estaba... También he tenido cáncer, 1 no 2. y hemos sintonizado también que, aunque no haya sido médico, por donde camina y por donde va, pues ese es un ángel
y yo le agradezco. Bueno, hicimos arteterapia. ¿Te acuerdas? Claro, hicimos Y a arteterapia. ella le vino muy bien. Y hemos hecho muchas cosas. Y de hecho yo he recurrido a ella en tantas ocasiones. Gracias, Ana. Gracias a ti. Y me alegro mucho de que hayas concluido esta obra. Tú que sabes lo que es escribir un libro, ¿verdad? Gracias. Gracias a ti. Gracias. ¿Alguien más? ¿Que quiere decir algo? Uy, mira, me está diciendo Paula, 5 minutos. 5 minutos, mujer. Bueno, también podemos hacer una cosa. No, es que ya está... Se tiene que ir también. Que podemos también terminar y después seguir en privado, Claro. sin cámara, sin historia, emborrachándonos flojitos, dejando aquí que el hombre se vaya a bailar, que está ahí, que yo ya lo veo nervioso, con el cuerpo de otro. Ya sé que no. Bueno, es que podríamos estar aquí porque todo esto abre preguntas importantes hasta mañana, muchísimas horas. Pero creo que también, que es bueno dejarlo aquí. Comprar el libro, los que no lo hayáis comprado, ¿vale? Sí, hacerlo, nos viene bien a nosotros, así nos cerramos, le viene bien a la autora, que así cubre la inversión, porque esto se la ha pagado ella solita, y nos viene bien a todos, y encima no es una tontería lo que viene ahí. Y creo que abre al diálogo, incluso para disentir con ella, decir, Claro. ¿qué es esta leche que estás contando? A ver, explícamelo. Pues todas esas cosas. Yo nada más que daros las gracias, que ha sido un honor teneros aquí de nuevo, tener a un amigo de hace tantos años, una amiga nueva, permitir, como tú dices, los vínculos, que esté ahí él y haciendo, que hoy he visto además a su sobrina, que yo la conocí así de chico, y ahora un bombonazo que anda por ahí quitando el sentido. El tiempo pasa. Eso, ¿no? ¿Quién decía? Nos vamos haciendo viejos. Bueno, pues eso. Y para bien, espero en este caso. Muchísimas gracias por venir, a todas, a todos, y os voy a pedir un fortísimo aplauso a Carlos y a Ana Siles. Muchísimas gracias. Gracias.